Vamos al primer tema del día. El autismo es un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior. El Día del Orgullo Autista se celebra cada 18 de junio a partir del año 2005 y es una celebración, por decirlo de alguna manera, para la neurodiversidad del espectro autista. Apoya la postura de que las personas con autismo no sufren una enfermedad cerebral. Te presento a continuación la información y regresamos a platicar con nuestras invitadas. Sebastián tiene 7 años con trastorno del espectro autista, mejor conocido como autismo. Él no tiene lenguaje, él tiene un autismo no verbal. Se comunica por medio de pictogramas e imágenes o por medio de señas. Se estima que 1 de cada 115 niños en México tiene autismo. Sin embargo, estas cifras no son exactas y se desconoce cuál es la magnitud de este tipo de discapacidad en jóvenes y adultos. Es una condición de vida que afecta las relaciones sociales, la conducta, la integración sensorial y la comunicación de las personas, lo cual hace que su participación en la sociedad pues no sea de la manera a la cual estamos acostumbrados. El autismo no es una tragedia en la vida de la persona que tiene autismo, ni mucho menos en las familias si se actúa a tiempo. La Clínica de Autismo de la Ciudad de México es uno de los únicos centros donde se atiende de manera integral y gratuita, pero solo para personas de 0 a 17 años. Una de las grandes para mí problemáticas que tenemos hoy es que la salud y el sector salud en general, tanto público como privado, no evalúan el neurodesarrollo. Muchas veces el diagnóstico puede llegar a lo mejor 1 año y medio, 2 años, 3 años, ¿no? Que yo digo para los papás es un viacrucis el hecho de estar en búsqueda de respuestas que no llegan, ¿no? O que ni siquiera nadie nos la puede dar. Le hablaba si no volteaba, el que no tenía lenguaje, el que giraba sobre sí, el que ahora sí que tenía una vista periférica, así no te veía de frente, sino como que te veía de reojo. Y ese día que yo recibí el diagnóstico, como que me sentí aliviada. Los tratamientos para atender el autismo suelen variar de acuerdo al diagnóstico de cada persona. Sin embargo, se contemplan terapias conductuales educativas, intervenciones psicológicas y medicación. De acuerdo con la Ley General para la Atención y Protección de Personas con la condición del espectro autista, corresponde al Estado brindar los cuidados apropiados para su salud mental y física, con acceso a tratamientos y medicamentos de calidad. El niño me ha dado una lección de vida enorme, enorme, enorme. El amor que él nos da no tiene sin igual, o sea, él viene y te abraza sin pedirte nada a cambio. Una emoción muy grande, ¿no? Saber que mi niño ha ido avanzando, verlos desde 0 hasta ahorita. Para mí la sensibilización y la visibilidad es lo que provoca realmente un cambio sistemático cultural, ¿no? Como hemos entendido la diversidad de raza, estamos entendiendo la diversidad de género y tarde o temprano vamos a entender la diversidad funcional como algo que nos humaniza y nos enriquece. Interesante el tema, por supuesto. Hoy es el Día del Orgullo Autista a nivel mundial y por supuesto en México vamos a desarrollar este tema tan importante, sobre todo si estás en casa, padre de familia, para que puedas identificar cuáles son los signos o síntomas que pudieran a ti alertarte para saber o no, incluso descartar si es el caso, si tu hijo puede padecer autismo. Esta condición de la que precisamente vamos a preguntarle a nuestros especialistas aquí en el Foro de Código Salud. Y agradezco muchísimo a María Dolores Pérez Ballesteros, ella es directora y fundadora de Autismo, Asperger y Familia AC, que nos visita esta mañana aquí en el estudio de Código Salud. Y también agradezco a Fabiola Guzmán. Fabiola es una mamá de un pequeñito de 11 años ya con esta condición, con autismo. Bienvenidas a las dos. Gracias por estar con nosotros en este espacio en Código Salud. Qué bueno que vienen a platicar con nosotros y seguir haciendo conciencia, seguir informando a la gente para evitar desinformación, ignorancia en el tema, inclusión, que es lo que vamos a ver más adelante y todo esto. ¿Qué es el autismo nuevamente, Dolores? Para que tengamos entendido de qué trata, cómo se manifiesta esta condición en las personas. No es una enfermedad, ya hay que aclararlo, porque algunas personas pensarían que es una enfermedad y la puedes adquirir entonces y tal vez tenga cura. En el caso del autismo no es así. Es un trastorno neurobiológico del desarrollo
es un problema a nivel cerebral que se presenta en niños menores de 3 años. Esto no quiere decir que lo adquieren, sino ya lo traen de nacimiento. No tiene forma de diagnosticarse en este momento más que por lo que vemos en el niño. No hay ningún estudio de gabinete que nos dé autismo, no hay sangre, no hay tomografía, Nada, no hay absolutamente. nada. No es como ahora los avances que incluso te permiten saber con años de anterioridad Así si una es. persona va a padecer diabetes, una Así enfermedad es, cronológica así y sobre todo un cáncer. Así es. En el caso del autismo, por ejemplo, no hay nada que nos indique. No, esa Hasta forma no. que nace la persona, Así es. empezamos a darnos cuenta. Porque su desarrollo no es el adecuado. ¿Qué sería el adecuado? Bueno, hay ciertas normas que nos dicen que un niño debe de caminar a tal edad, de gatear a tal edad, de hablar a tal edad, y eso es lo que nos pasa con el autismo, que empezamos a ver que su desarrollo se va atrasando. Entonces, posiblemente dijo unas cuantas palabritas al principio, pero después las perdió. Ya no habla, tiene 2 años o 3 y no habla nada. Pero no solo no habla verbalmente, sino tampoco se comunica, porque esa sería la diferencia a lo mejor en personas que son sordas. No hablan, pero se comunican. Claro, ¿no? y lo hacen de manera, por De ejemplo, otra manera. con las manos. Así El es, lenguaje no verbal señalando. que le llaman el Así corporal. es, así Un niño es. con autismo, una persona con no autismo, tiene este no lo hace. lenguaje, no se lo aísla tiene. completamente. Se aísla o está en sus intereses, ¿no? De alguna manera los papás nos refieren todo esto, por eso lo sabemos, además de que lo vemos. También es importante decir que los niños con autismo, todos son diferentes, no hay 2 idénticos. Entonces es un poco más complicado. Por supuesto. Hay cosas que sí comparten entre todos, pero no hay 2 igualitos. Entonces sí tendrías que checar muy bien que sí sea autismo lo que tiene tu niño. ¿Y en qué momento? Entendemos perfectamente que es cuando empiezan a comunicarse, que es una etapa que pudiera ser alrededor de los 2, 3 años. Sí, a los 2 años. 2 años es cuando, si uno como papá ve que no tiene esta reacción, abusado. Así es. Nos enciende los focos de alerta Así es. y hay que ir con los especialistas. Fabiola, platícanos tu historia, tu experiencia. ¿Te diste cuenta que tu niño de 11 años, y a qué edad sobre todo, comenzó con esto que nos dice Lolo? Pues Santiago tenía 2 años, él no caminaba, incluso desde que pues ya empieza a sentarse, le costaba mucho trabajo sentarse, no había un vocabulario, tampoco había una comunicación de señalar, o lo que hacía muchas veces era dirigirnos la mano para lo que él quería, nos aventaba la mano, pero no había como los otros niños, ¿no? Yo no tuve un comparativo como tal, pues era mi primer hijo, yo ya tenía los 32 años cuando lo tuve y no había niños pequeños a mi alrededor. Y la abuelita de él siempre comentaba, es que su papá también aprendió a caminar muy tarde, es que habló también muy tarde. ¿Y en ese momento lo consideraste normal? Normal. Normal para ti. Sí, para nosotros fue algo muy difícil cuando empezamos a ver que el niño nada más corre de un lugar a otro, y empieza a dejar de comer, ya no quería comer, teníamos que darle gelatina con la comida para que por lo menos comiera algo, y empieza a aislarse demasiado, no soporta los ruidos, él se tapaba los oídos, y es cuando pues vamos con la pediatra nos manda con el neurólogo, y es ahí donde ya empieza él a ver. Hay algo que me llamó mucho la atención del neurólogo, pues nosotros no sabíamos, y me acuerdo que lo agarró y lo levantó así de aquí atrás, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿eso por qué se hace? Hasta después entendí que era también para ver si él, como cualquier niño, ¿no? Metía las manos. ¿Qué hizo tu hijo? Nada. Nada. Se dejó alzar. A Santiago se le podía caer cualquier cosa, jamás se percataba, se tiraba, las rodillas ya las tenía muy moradas y él no sentía ningún golpe, nada, no había reacción. No había reacción para nada. Y como dice Lolo, finalmente cada niño, cada persona, incluso de manera general, somos completamente diferentes. Totalmente. Llama también la atención que durante el espectro autista, incluso quienes ya son diagnosticados manifiesten síntomas distintos, aunque tienen en la generalidad algunos por decirlo de alguna manera, sí, que los comparten. Por ejemplo, es muy común que estos niños, un gran porcentaje no hable, pero aprenden a comunicarse. Algunos nunca van a hablar, pero se pueden comunicar. Hoy en día buscamos que tomen terapia de lenguaje muy tempranamente, y cuando digo muy tempranamente es antes de los 4 años, para lograr el lenguaje, que sí lo logramos con el tiempo, lenguaje verbal, Ahora, hay que tener cuidado porque hay niños que sí hablan y están dentro del espectro autista, pero son niños que hablan pero no comunican. Vamos a poner ese ejemplo. ¿Cuál sería la diferencia, Lolo, Pues para que la audiencia lo pueda entender? Me dice una frase de la película de Toy Story, pero no me comunica nada.
se sabe de memoria la frase y la usa, pero no la usa. Y a lo mejor algo, no viene al caso en la conversación, pero el niño la saca. Exacto. O puede venir al caso, También que por medio de esa frase se comunica conmigo para algo, ¿no? Es importante ver la película, porque si no, no sabes de qué te está hablando. Sí, como papá, parece completamente mentira, te agarra de bajada el niño, Claro, ¿no? por supuesto. Ese sería un niño, pero también hay otros niños que logran hablar muy bien y que logran hablar desde muy pequeños de forma muy formal. Quiere decir que usan palabras muy sofisticadas y que parece un hombrecito chiquito, ¿no? Y dices, pero ¿por qué habla tan raro este chavo, no? Y eso sería un niño que a la larga pudiera ser un niño Asperger. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, en el Asperger son niños mucho más funcionales, jóvenes, hombres, adultos, mucho más funcionales que llegan a estudiar una carrera universitaria. Y hay una similitud, digamos, con el autismo. Hay una similitud. ¿Síntomas similares? Más o menos. Más o menos. No es pero que no sea tiene exacto. nada que ver. No, bueno, no, sí tiene que ver Sí porque tiene está que ver. dentro del espectro autista, pero digamos que algunos síntomas los comparten. Pudiera ser esta hipersensibilidad o hipo, que no tienen tanta sensibilidad. Pudieran ser cosas muy de niño con autismo, por ejemplo, que les gusta mucho poner las cosas en fila, por ejemplo, ¿no? Y el niño Asperger también lo hace. También lo hace. O comparten ciertas características. Okay. Y es como lo dices, finalmente están dentro del espectro Están autista. dentro del Ahora, espectro, sí. hay investigación, Sí. si hay datos científicos que nos lleguen a indicar, que nos informen, por qué se presentan algunos casos que sí desarrollan, por ejemplo, habilidades de lenguaje. Hay quienes no lo tienen, hay quienes sí comunican, hay quienes no. ¿Hay datos científicos sobre esto? Mira, todo el tiempo está la parte científica dentro y eso es muy bueno. Nosotros no nos dedicamos a eso, nos dedicamos, digamos, a la otra parte, a la de la chamba, ¿no? Ustedes atienden Exacto, a las personas. a la atención, pero Ajá. sí se está investigando más sobre el tema. Hoy sabemos que hay una línea genética, ¿no? Que nos marca que un niño con autismo puede tener hermanitos con autismo o primos hermanos con autismo. O hijos. O hijos. Si sí, llegan a casarse y tener familia. Pudiera ser. O por ahí hay parientes ya adultos que no nos habíamos dado cuenta que también comparten parte de la dinámica autista. Ahora, tenemos también que pensar en que todos estos personajes dentro de la familia han salido adelante y a lo mejor el nuestro o tiene un poco más de daño o no logra conseguir el lenguaje, pero eso no quiere decir que no puede hacer nada. O sea, si logramos que se comporten, si logramos que aprendan, muchos van a la escuela. Se pueden integrar perfectamente a las actividades de la sociedad. Integrar. Algunos no, como suele suceder. En este aspecto, Fabiola, ¿qué hiciste? Una vez que fuiste con la pediatra te refirió directamente con el neurólogo, que además, qué bueno que lo hizo. Así es, una pediatra excelente, la Así felicitas, es. porque finalmente pudo canalizar a tu hijo con el especialista indicado, sí, que es lo que luego no ocurre con los médicos de primer contacto. Es ¿no? muy común. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que empezaste a hacer con el niño? ¿Te angustiaste? ¿No sabías ni para dónde voltear? ¿Qué fue lo que realizaste con el pequeño? Pues sí, era una angustia, sobre todo, bueno, como mamá, al ver que no comía, pues era una desesperación, porque yo decía, pues mi hijo se va a morir, ¿no? Porque no come. De ahí el neurólogo me manda con Lolo y empezamos a trabajar lo que es con ella en la terapia. Pues ahora sí que Santiago, a los 11 años que tiene, pues todo lo que sabe es porque Lolo lo ha encaminado, bueno, le ha enseñado, y de que no comía nada, pues ahora ya come muchas cosas. Está ahorita integrado, apenas este año se integró en una escuela. Estamos pues la inclusión trabajando, como lo acaba de decir, que a veces es difícil, ¿no? Tanto para las escuelas, en la escuela que está, y para los niños, ¿no? Como que ¿Pero sí, está en una escuela regular o está en una escuela, especial, digamos, especial para niños con autismo? y no, es una escuela regular, Ajá. pero él va acompañado de una maestra sombra, una monitora. La maestra sombra, la monitora. Sí. Todo el tiempo ella está con él, que es la que se encarga de hacer pues las traducciones, el que se agrupe con los otros niños. ¿Y lo está logrando? Sí. ¿Sí has notado avances Hemos en el notado niño? avances, incluso esta vez fue el festival y ya vemos que Santiago ya se deja, incluso los mismos niños lo jalan para apoyarlos. Ellos mismos lo invitan y lo integran. Sí, y en el juego también, y bueno, ya también empieza a hacer
cositas de trabajos escritos, pero siempre está al respaldo pues la maestra. Y esto es importante y qué bueno que lo refiere Fabiola, que finalmente a pesar de que va con una maestra sombra, una maestra que lo está apoyando, ya se encuentra en una escuela regular, pero hay lugares especiales. También. Y México ha avanzado. Hace rato que comentabas que hay factores genéticos, de línea genética. Yo me imagino que hace 30, 40, 50 años que no había escuelas especiales, pues bueno, estos niños se perdían, se ocultaban, los discriminaban. Sí hay instituciones que ya llevan esos años. Todo que son este las tiempo. pioneras, que son las pioneras en este trabajo. Lo que pasa es que tal vez no nos dábamos cuenta que había tantos niños. Exactamente, no había el diagnóstico general. Ahora son tantos niños que somos muchísimas instituciones. Fíjate que México hace un trabajo precioso en eso, ¿eh? No le pedimos nada a Estados Unidos, ¿eh? Ni a Europa, No, ningún país de Europa. Te lo digo en serio. Completamente, Te lo digo en creo, serio. Lolo. Hay Sí, instituciones datos. para todo mundo, hay de todos los precios, en toda la Ciudad de México o incluso en la República. En la República Mexicana. En donde los papás ya pueden acercarse. Nuevo León también, Monterrey tiene unas instituciones de primer primera, mundo. pero de primera, de verdad. Las instituciones nos estamos esforzando porque sean lugares bellos, pero que sean muy funcionales también para los niños. Nos preparamos como terapeutas todo el tiempo, nos encontramos las terapeutas en el camino, hoy me encontré por cierto a una, y de alguna manera nos da gusto porque vamos todas en el mismo camino. No somos en contra unas de otras, sino todas a favor de los niños, que son los que más nos necesitan, y sus familias, porque al final de cuentas... Es un trabajo en equipo, Lolo, finalmente. Así es. Rapidísimo, Lolo, ¿cómo es el trabajo con ellos en estas escuelas especiales? Mira, yo tengo un centro terapéutico en donde recibo niños dentro del espectro autista y también niños de otro tipo, porque mi trabajo les sirve mucho a muchas discapacidades. En estos centros lo que se trabaja al principio es poder organizar al niño. Se organiza de forma sensorial, que es el niño con autismo tiene muchos problemas sensoriales, pero también trabajamos mucho toda el área social y toda el área cognitiva o de colegio, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen posibilidades de llegar a la escuela regular. El que no pueda llegar a la escuela regular no quiere decir que lo vamos a tirar a la basura, ¿verdad? No, sigue adelante en su camino. ¿Por qué? Porque nos faltan muchas cosas por aprender. Y es un trabajo que se tiene que hacer directamente con la familia, ¿no? La familia, los papás, por ejemplo, tú tienes que estar muy integrada con tu hijo para saber qué va a ocurrir más adelante. Así es. Ojalá en el caso de tu hijo se logre integrar a la sociedad y pueda seguir en la escuela y vaya a la secundaria, incluso estudie una carrera, que eso es lo que se busca. Ojalá. Pero vamos a pensar de manera realista. Claro. En caso de que no sea posible, que se pueda integrar la familia para que lo apoye. Así es, y que tenga un oficio. Exactamente. Porque pueden aprender muchísimas cosas, nada más hay que encontrarle a cada uno qué es lo que puede aprender. Y bueno, sobre todo queremos el respeto de la gente y el cariño de la gente, ¿no? Es difícil tener a un niño de estos a veces, cuando van creciendo se va haciendo más complicado, pero si tengo alrededor gente que lejos de criticarme está dispuesto a decir, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Puedo llamar por teléfono y ya a alguien. hemos avanzado. Digo, vamos a trabajar a continuación. El siguiente tema es precisamente para hablar de la falta de inclusión y que hay pocas posibilidades para los adultos con autismo. Pero sí hemos avanzado, Lolo. O sea, la sociedad sí hemos logrado entender a las personas con autismo, integrarlas, aceptarlas, que no se les vea raro. Porque hay mucho desconocimiento y la ignorancia no nos ayuda, ¿eh? No, ya sé, ya lo sé. Yo creo que sí hemos avanzado. Mira, en el momento en que el Teletón abrió sus centros y que empezamos a ver que cada año se juntaba dinero y todo esto, todo el mundo puso más atención en las personas con alguna discapacidad, sin importar cómo se llamara. Entonces ya nos enseñaron que si hay una persona en silla de ruedas, pues no te sigas de frente, salúdala, vela a la cara, ¿no? Nos van enseñando y creo que en el caso del autismo pasa lo mismo. Si tú estás viendo a un niño que se está poniendo muy mal en un centro comercial, bueno, pues en vez de llamar a la policía para ver si no se lo están robando, mejor acércate a la mamá y pregúntale, ¿te puedo ayudar en algo, no? Dijiste algo bien interesante. ¿A un niño o una persona con autismo hay que verla a los ojos? Pues sí, debes de verla a los ojos. ¿Sí? El chiste es que también él te ve a los ojos, porque ellos no tienden a verte a los ojos. Tú puedes intentarlo, pero a lo mejor ellos no lo logran. Nosotros siempre estamos ahí, ¿no? En que miren a los ojos, en que saluden, en que te vean a la cara y no volteen hacia abajo. Son muy dados a ver hacia abajo. Y podemos ser un poquito insistentes de manera, digamos, amable y todo. Puede ser. ¿Cómo estás? ¿No? Porque, ¿tu hijo cómo se llama? Santiago. Con Santiago. Santiago, ¿cómo estás, mano? Y lograr su atención de una manera amable. Es una buena opción. Y lo logramos. Es una buena opción. Se puede lograr. Muy bien. Pues, Fabiola, yo te agradezco mucho estos pocos minutos de tu tiempo, el que hayas venido a platicar aquí a Código de Salud. Un abrazote a tu hijo. Muchas gracias. Pásala muy bien y todo el éxito del mundo. Para que se desarrolle pues en un mundo más inclusivo, ¿no? Que es lo que buscamos. Querida Lolo, ¿cómo te localizamos? Redes sociales, aviéntalas para que la gente te pueda localizar. Pueden buscarme en loloautismo.com.
Y también les voy a dar mi teléfono, yo personalmente Claro, por contesto. supuesto. Es 55 34 86 53 13. Fabuloso, para que la gente de inmediato haga Claro. contacto contigo y las puedas ayudar Con mucho y gusto, orientar. con muchísimo gusto. Bienvenida a las dos. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias.